Bienvenidos a este video, mi nombre es Oscar Jesús Alvarado Morales y les voy a hablar acerca de la antropología filosófica. Empezaría como parte introductoria definiendo que la antropología filosófica es una disciplina que busca comprender la naturaleza humana desde una perspectiva profunda y reflexiva. A lo largo de la historia, los seres humanos se han formulado preguntas fundamentales como ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. La antropología filosófica aborda estas cuestiones cruciales desde un enfoque interdisciplinario, combinando la filosofía, la antropología, la psicología y la disciplina para explorar la esencia de la humanidad. En este curso de antropología exploramos también las raíces filosóficas, los conceptos fundamentales que la sustentan y las cuestiones contemporáneas que la plantean. A lo largo de nuestro viaje reflexionamos sobre la cultura, la identidad, la moralidad y la existencia humana. También profundizamos en la comprensión de lo que significa ser humano y cómo estas reflexiones pueden enriquecer nuestra vida y nuestra sociedad. Para esto tenemos que tomar en cuenta tres unidades que fueron como tema de reflexión muy importantes, como lo son la perspectiva histórica y la definición. Tenemos una segunda unidad que es persona como ser social y como tercera unidad trascendencia y finitud. Para esto empezaríamos hablando de la unidad número 1 y con el primer tema que es el problema psicofísico materialista. Pero esta parte de este tema lo vamos a hacer en dos. Primero, hablaremos de la parte del problema psicofísico. ¿Qué significa esto? Es la relación entre el cuerpo y la mente. Punto importante, que va a marcar la segunda parte de este cuestionamiento, que es el materialista. Entonces, venimos de esta parte que centra la relación entre el cuerpo y la mente y cómo la teoría materialista explica la conciencia. Y desde este punto es un desafío fundamental para la filosofía de la mente y de la neurociencia. ¿Por qué decimos de la neurociencia? Porque pasamos al segundo tema, que es el dualismo espiritual, donde ya dejamos de ver lo que es el cuerpo-mente y venimos a la parte del dualismo espiritual que nos viene a marcar acerca de lo que es el cuerpo y el alma. Ahora bien, ya tenemos dos partes donde el cuerpo juega un papel importante, en la parte psicofísico materialista y en el dualismo espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerpo no puede existir sin un alma, el cuerpo no puede existir sin una mente. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir dando una parte que va a ayudar a que pueda ir evolucionando y que pueda ir marcando parte de lo que es en sí su ser. Luego de esto, pasamos al segundo tema dentro de lo que es la perspectiva histórica de definición, que es la persona. Para esto, la persona pues se centra en un recorrido histórico. Sabemos que no solo tenemos la parte de ahora como persona, sino como antiguamente. Desde el principio hasta la fecha ha venido la persona marcando, evolucionando su parte de vida y eso lo ha venido dejando huella desde su parte nómada hasta la fecha. Entonces, ¿qué define a una persona? Sus características. Que esa es una parte fundamental que garantiza que yo, Oscar, pues soy distinto a José, que soy distinto a Mario, que soy distinto a otra persona. Aunque tengamos características similares, que podemos ser estudiantes, que yo puedo hacer esto otro, cantar, bailar, jugar, pero eso me hace distinto a la otra persona. No todos somos iguales y cada uno desarrolla capacidades distintas dependiendo de su condición de su entorno. Luego de esto tenemos la dignidad y el valor de la persona. Yo creo que en este punto es importante mantener ese,
esa unión de la dignidad y el valor de la persona, porque hay veces que nosotros perdemos esa dignidad humana desde el punto que yo pierdo mi valor como persona. Yo dejo de ser libre por mí mismo, no porque me están quitando mi libertad, sino porque yo quiero, y eso deja vulnerable mi dignidad. Y al dejar mi dignidad vulnerable, me está garantizando que puede venir cualquier persona y puede decir, bueno, ahora me voy a basar con y voy a tenerlo comiendo de mi mano, por así decirlo. Eso va a garantizar que yo pierda mi dignidad como persona porque no estoy dando ese valor que yo debo de darme a mí mismo. No esperar que otras personas valoren mi persona, sino que yo mismo valorarme desde mi punto de vista. Y tenemos también dentro de este mismo tema lo que es la persona como sujeto de derechos y deberes. Como personas, pues sabemos que estamos o tenemos las mismas condiciones, los mismos derechos, los mismos deberes, como lo tiene cualquier otra persona fuera o dentro del país. En este caso, no importa que yo sea asiático, que yo sea europeo, que sea de Oceanía, no va a ser esa parte de que me va a ser distinto a ellos. Tal vez en algunos rasgos, pero decía, que van garantizando las características de cada persona, pero que ante la sociedad pues tenemos los mismos derechos y valores, que últimamente se van perdiendo por la discriminación que se da. Entonces, pasamos, después de haber hecho esa definición, a lo que es la parte de la persona como ser social, como unidad número 2. Y bueno, y tenemos la dimensión interpersonal. En este caso, tenemos que saber que somos personas que hemos venido cambiando, que tenemos a alguien que nos rodea, y dentro de ese medio que nos rodea, pues debemos aprovechar y saber apreciar lo que tenemos. Sabemos que tenemos un ambiente donde cada persona es distinta y que no van a hacer lo que yo digo que hagan porque no es así. Entonces estoy limitando a la persona, yo no tengo derecho a limitar a nadie. Y desde este punto, pues puedo decir que la persona es libre y desde mi saber relacionarme debo de sentir esa parte de saber aprovechar, de saber cuidar lo que esta persona vale para sí misma. No hacerle sentir mal porque esto va también a ser como un plus que le da a la persona la desventaja de decir pues que se siente con menos capacidades, con menos cualidades que yo, porque yo soy una persona distinta a él. En este caso también tenemos al ser humano como ser histórico. El ser humano como ser histórico, empezaríamos hablando acerca de la parte histórica. El ser humano durante el proceso, desde su creación hasta ahora, se ha venido dando aportes importantes y han ayudado a evolucionar. Tenemos parte de la cultura. La cultura juega un papel muy importante en este ser humano histórico. ¿Por qué? Porque últimamente no somos nosotros una misma persona. Sabemos que igual, haciendo referencia a nuestro país Guatemala, sabemos que dentro de este país existen una diversidad de culturas. Entonces, yo puedo decir que, o no puedo decir que tenemos una cultura, porque sabemos que sí tenemos aquí. Tenemos 23 dialectos o idiomas, o sea que esto garantiza que tenemos 23 culturas distintas dentro de nuestro país, aunque sean en la misma parte de los mayas, pero sabemos que aquí existen 23 culturas distintas y que todas al final, como yo, pues puedo decir que valen lo mismo que mí, porque también tienen los mismos derechos, a pesar que son distintos a mis características que ya hemos mencionado anteriormente. Luego de esto, pues puedo decir y mencionar algunos puntos importantes, siguiendo con la cultura en la parte de los aportes filosóficos y mencionar algunos filósofos importantes dentro de esta. Como por ejemplo tenemos a Enrique Dussel. Enrique Dussel mantenía la idea de que nosotros nunca debemos de olvidar nuestra cultura. Nunca debemos olvidar de dónde venimos, de dónde nacimos, las personas que nos han rodeado, las personas con que hemos crecido. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscan las partes de la educación en los países de tercer mundo, donde se preocupan más por enseñar una cultura de otros países y dejan por último o olvidada la cultura propia.
volviendo al punto de la inculturación. Quiere decir, pues ya dejamos nuestra cultura propia por adoptar nuevas ideas de otros países. Y ese fue un aporte importante dentro de la cultura de Enrique Dussel. Y también tenemos a Fournier Betancourt, de la teología de liberación, donde él marca también esta parte de la cultura. Todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes, tenemos las mismas capacidades de una forma distinta a los demás, y que esto debe ser valer ante una sociedad que puede ser discriminada o pueda llevar a otras situaciones. Eso significa, y han dado ese aporte principal para poder ayudarnos a ese crecimiento. Luego también, dentro de esto tenemos la parte religiosa, el arte y el lenguaje, que han ido fundamentalizando ese aporte, ese apoyo a lo que es la parte del ser humano como centro histórico. ¿Por qué? Porque como humano el ser ha venido dejando huella, y esa huella ha venido marcando la historia hasta nuestro tiempo. Luego tenemos el ser humano y su entorno. Dentro de esto tenemos al ser humano como un animal, y tenemos el ser humano como ambiente. Porque en esta parte pues han venido jugando un papel importante ese entorno. No vivimos solos, vivimos acompañados, y ese acompañamiento pues se viene dando desde puntos grandes como lo es el animal y el ambiente. Nuestro ambiente va a ser parte de nuestro ser humano, que va a garantizar que yo me desempeñe como persona, que yo sepa que los animales son distintos a mí, que aunque son seres vivos, pues son distintos a mí, que no tienen los mismos derechos y capacidades, pero que juegan parte de mi entorno, como lo es la parte ambiental, que de una u otra forma pues nos sirven para nuestro sustento, para nuestro apoyo y para nuestro entorno, tener esa diferencia de que no somos iguales, aunque seamos seres humanos, de los animales y el ambiente. Y también tenemos la parte de trascendencia y finitud. Tenemos la parte como persona, un ser finito. Y dentro de esta persona como ser finito, hablaremos de 3 temas importantes como lo son el mal, el sufrimiento y la muerte. ¿Por qué? Si yo hago el mal, sé que voy a sufrir mucho después, porque va a venir el cargo de conciencia, que ya hemos hablado aquí del cuerpo-mente, que es eso. Ese mal me va a llevar a mí a sentir culpa de lo que yo estoy viviendo. Me va a llevar a un sufrimiento que yo mismo me impuse, o que son las consecuencias de los actos que yo he realizado por mi condición de estar haciendo las cosas mal, y que ahora pues estoy pagando las consecuencias. Y en algunos casos pues llega la tercera parte, como dije, del tema, que es la muerte. Sabemos que esas partes son así, son como relacionadas. Yo hago el mal, sé que voy a sufrir, y en el caso extremo llegaría a lo que es la muerte. Y ahora bien, pasamos como la persona de un ser trascendente. En este caso, la persona como ser trascendente busca esa parte de trascender a algo mejor, sentir esa parte de ayuda a los demás, de ese apoyo que puede brindar al otro, que es necesario, que no se va a sentir satisfecho a sí mismo, sino que satisfació la necesidad de la otra persona. Y que eso pues al final es algo muy importante, que implica el ser trascendente de la persona directamente. Y el sentido último, aquí venimos a jugar ya con la parte del interrogante. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo muera? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a estar preparado para mí? Es algo que no tenemos una respuesta propia, pero que se sabe que tenemos que llegar a ese momento de muerte, que tenemos que llegar a esa parte donde, bueno, pues tenemos que dejar nuestro mundo, nuestras comodidades, para ir a algo incierto, algo que no tenemos idea. Sabemos como cristianos católicos que nosotros vamos a ir al cielo, a un juicio donde está Dios, o vamos al infierno. Tenemos como ya parte definido: si yo hago el mal, pues voy a llegar al infierno, y si yo hago el bien, pues voy a llegar al ser supremo de mi creación, que es Dios. En la parte ya esta, pues yo sé que teniendo en cuenta mi fin último, que es la muerte, busco la trascendencia. Dentro de esa trascendencia buscamos la parte religiosa, que juega un papel muy importante
que yo podría decir lo que podría ir aquí arriba. ¿Por qué? Porque la religión mete la parte de la trascendencia. No importa que sea musulmán, que sea judío, que sea budista, que sea esto u otro, todos buscan un fin último, tener como conciencia de que si yo muero voy a ir en busca de ese ser supremo que me ha dado la vida y que ahora está pidiendo que retorne a su casa para ser juzgado por mis actos, por mi forma de vida y por todo lo que yo aporté en la condición de las personas, como lo decía, el ser humano y su entorno, el ser humano como dimensión interpersonal. Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos temas, sabiendo que tenemos la parte de la perspectiva histórica, ya hemos conocido que somos un cuerpo, que tenemos un alma, que tenemos una mente, que sabemos que somos personas sociales, donde no soy yo, sino que también tengo que pensar los demás, pasamos a la parte de la trascendencia y finitud, donde definimos que como seres humanos tenemos la certeza que un día vamos a llegar a nuestro ser supremo, que es Dios. Bien, y como parte conclusiva puedo decir que este curso de antropología filosófica he explorado las cuestiones más profundas y trascendentes relacionadas con la naturaleza humana. He desentrañado la complejidad de la cultura, la identidad, la moralidad y la existencia. Y también hemos reflexionado sobre cómo estas cuestiones afectan no solo a nuestra comprensión del mundo, sino también a nuestras vidas cotidianas. A lo largo de estas discusiones se han descubierto que la antropología filosófica brinda las herramientas para cuestionar, comprender y apreciar la diversidad y la complejidad de la condición humana. Ha permitido explorar las raíces de nuestras creencias, valores y comportamientos y nos ha desafiado a examinar críticamente nuestras suposiciones. Al concluir este curso con una comprensión más profunda de sí mismos y de los demás, así como una apreciación por las preguntas fundamentales que han intrigado a la humanidad a lo largo de la historia, la antropología filosófica invita a seguir explorando, cuestionando y reflexionando, recordando que la búsqueda del conocimiento y la comprensión de nuestra existencia son esfuerzos continuos que enriquecen nuestras vidas y contribuyen a la evolución de la sociedad. Les animo a llevar consigo estas reflexiones en su viaje personal y a seguir explorando las maravillas de la antropología filosófica en su futuro, sabiendo que la antropología no deja limitadas las partes que ya tiene, sino que invita a la persona a ir mucho más de las ideas que ya están establecidas. Así que estamos invitados a seguir creyendo en esa parte de la historia, a marcar la huella que va a ser algo importante para nuestra vida. Gracias.